Como ustedes saben, hoy estaba previsto que pronunciase una conferencia el historiador don Fernando García de Cortázar, con el título Católicos en tiempos de confusión. Y no ha podido ser, debido a su fallecimiento el pasado 3 de julio. La verdad es que estábamos todos muy expectantes de esa conferencia, ya que el profesor García de Cortázar, en sus últimos artículos, en sus últimos libros, lo que se le veía claramente y se percibía era un alma de propagandista, en el noble sentido de la palabra, de hacer apología, y no solamente apología, sino hablar de la cultura católica cristiana. Estaba en la línea, pero el Señor lo llamó y es lo que pasa. Hace un año y un mes yo había estado con él en Valdeorras hablando. Vi una persona jovial, distendida, simpática, culta, animosa. No sabía uno lo que va a vivir, pero Dios lo llamó y está con él. Y yo creo que él ha planeado a lo largo de este curso, han hecho referencia ponentes, han hecho referencia al presidente y ha estado su sombra, y yo creo que como creyente que nos está viendo, y no solamente se nos está viendo, sino que para sustituirlo a él nos envió al ponente José María Caravante Muntada, porque está en Dios y desde allí se hacen maravillas. Estoy convencido, vamos. Entonces yo quiero agradecer a José María Caravante Muntada, que se ha prestado a venir a este curso. Fue un poco improvisado porque nos quedamos colgados con poco tiempo y por una carambola, diríamos también providencial, pues a través de Sánchez Saur, de Consuelo Martínez de Sicluna, llegamos a él, que es muy amigo de esta propagandista Consuelo, y me puso en contacto con él, hablé con él y mostró su disponibilidad para venir a este curso y lo agradeció, y nosotros se lo agradecemos muchísimo. Pues bien, don José María Caravante Muntada es profesor de Filosofía del Derecho y de Derechos Humanos en la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Filosofía del Derecho y experto en el pensamiento político contemporáneo, sobre el que ha escrito numerosos artículos y monografías. Miembro de la Sociedad Española de Filosofía Jurídica y Política, ha sido ponente en diversas universidades. Ha impartido diversas asignaturas como Filosofía Ética y Antropología, así como numerosos seminarios académicos. Compagina la docencia universitaria en los estudios de grado y másters con la colaboración en la prensa cultural. En este sentido es coordinador de la sección de ensayo de la agencia de prensa Hace Prensa y tiene una columna semanal en el Confidencial Digital. Además de sus trabajos especializados sobre filosofía política, bioética e historia del pensamiento, es autor de los siguientes libros: Entre la esfera pública y la moral discursiva, Claves filosóficas de una revuelta posmoderna, sobre el 1968, y La suerte de la cultura, hacia una reconstrucción de la cultura y del hombre, que es este librito que tengo yo aquí y que yo lo había leído antes de conocerlo personalmente a él y que me parece una maravilla y un vademecum. A pesar de su brevedad, es de una enjundia impresionante, ¿no? En este breve pero directo ensayo, el profesor Caravante tejió un análisis de la situación de la cultura en la realidad, y es una llamada a rescatarla y a ponerla en el lugar que se merece, un pilar esencial del desarrollo humano. Ese es un librito, yo se lo recomiendo, porque ya lo leí varias veces. Tiene su enjundia, es decir, que no es fácil, pero que está lleno de ideas vivas para nosotros que estamos comprometidos con lo católico, ¿no? Él nos va a hablar, el título de la conferencia para hoy tiene relación con este libro, por supuesto, que se llama Crisis y salvación de lo humano, la recuperación de las fuentes espirituales de la cultura. Un título realmente maravilloso, sugerente, ¿no? Y es una realidad que hay una crisis de lo humano. Para empezar, estamos en una situación donde se niega lo humano, se niega el concepto de naturaleza humana. Singer hablaba ayer, la profesora Cortés, es un psicólogo que compara a los animales con los humanos, vamos, o sea, de unas barbaridades impresionantes. Entonces, creemos que es necesaria una verdadera antropología. Y ahora me van a permitir hacer un poco de una disquisición un tanto teológica sobre lo humano, ¿no? Dice así el Salmo 8:
Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú fijaste, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo inundes de gracia? Lo pusiste solo un poco por debajo de los ángeles y lo coronaste con gloria y majestad y le diste el mando sobre las obras de tus manos. Es el Salmo 8. La gloria y la creación descansa en estar iluminada. Este estar iluminada descansa en dos polos, la luz y el ojo. De ambos nos habla el Salmo 8, de la luz y sus lumbreras y de los hombres. Ambos juntamente dan como resultado la representación de la gloria de Dios. ¿Qué sería la luz si no fuese vista? ¿Y qué sería el ojo si no hubiese nada que ver? ¿Qué tiene primacía, el cosmos luminoso o el hombre? El salmista se asombra de la paradoja. El hombre es lo más alto de la creación, pero esto no es una obviedad ni se desprende de una mera observación de la realidad. El cosmos, las lumbreras del cielo son más importantes, duraderas y poderosas que el hombre. Frente a ellas el hombre es nada, una imagen efímera altamente frágil, una combinación pasajera de elementos cósmicos en los que vuelve a disolverse. De ahí la interrogación del asombro. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Este ser débil, que medido con parámetros cósmicos no merece consideración alguna, está puesto un poco por debajo de los ángeles. A él y no a las estrellas corresponden las nociones que originalmente expresan la esencia de Dios, la gloria y el honor. ¿Por qué? El mismo salmista pregunta ¿por qué? Pero en la pregunta se esconde la respuesta. La posición del hombre en el cosmos no es un factum fundamentado ni susceptible de fundamentación cósmico-natural. Es, por así decirlo, un factum teológico. Tiene su fundamento en que Dios se ha acordado de él. La espiritualidad del hombre no es una mera consecuencia de combinaciones químicas. La luminosidad del ser que se da en el hombre es un destino no deducible que expresamos diciendo Dios expiró en el hombre un aliento de vida. Esto lo dice el Génesis. Y también, cada alma espiritual es directamente creada por Dios, Catecismo de la Iglesia Católica, en su número 366. Solo el espíritu puede originar espíritu, solo la vida puede originar vida. Y por esto el orante, en su especial posición en el mundo, se sabe inmediatamente dependiente en cada momento del recuerdo de Dios. Como la luna y las estrellas, el hombre ha sido creado por Dios. Pero lo específico del hombre no se expresa mediante la palabra crear, sino mediante la palabra recordar. En relación con el creador, lo meramente creado es como una cosa, como un objeto. Pero el espíritu finito, volviéndose a su creador, entra en comunicación con él. Y en esta comunidad tiene su fundamento y su esencia. Ha de acordarse de Dios porque él mismo se funda en el recuerdo de Dios. Es también, desde luego, obra de sus manos, pero es hombre por medio de aquel aliento en el que se produce la transmisión inmediata de la vida por la expresión de la vida divina. Bueno, esto es una digresión un poco teológica, disculpen. Pero el tema que me viene ahora a la mente fueron las palabras del señor arzobispo antes de ayer y ayer, que planeo, que nos habla de la vulnerabilidad de los católicos con respecto a la cultura. Que no tenemos que ser fuertes, que tenemos que crear desde la fe y generar una cultura que está para dar respuesta al mundo contemporáneo. Y entonces ahí estamos un poco replegados, entonces hay que salir hacia adelante, ¿no? Pues todo este tema lo va a tratar el profesor Muntadas, la recuperación del hombre, de lo humano. El librito este que les indicaba concluye así, del libro de La suerte de la cultura. Dice, la cultura es en definitiva el camino para la reconstrucción de lo humano, la senda profunda que debemos volver a transitar para rescatar el sentido de nuestra propia naturaleza y de la realidad. Devolver a ambas su brillo tal vez sea la tarea más urgente que tengamos entre manos. Y sin más que decir, le cedo la palabra al profesor Caravante, que nos hablará sobre este tema. Asiduamente, ¿no? Lo que trataba de... Ayer estuvimos hablando de del gnosticismo y de la recuperación de la carne, ¿no? Y lo vimos después por la noche cuando comimos bien todos el asado. Pues hoy nos toca hablar un poco del espíritu. Entonces, mi idea un poco en el libro, he preparado un texto para ceñirme al tiempo,
La idea un poco es ver la relación que existe entre el empobrecimiento cultural al que todos asistimos y que lo vemos, ¿no? Fenómenos que pueden ser preocupantes pero superficiales, ¿no? Pues se lee menos, hay un feísmo estético en general, hay cierta también pues superficialidad en las expresiones culturales, etcétera. Bueno, pues ver esos fenómenos que parecen superficiales, verlos como expresión de una crisis más profunda que tiene que ver con la crisis del espíritu humano, ¿no? Con la crisis de alguna manera, las fuentes. Aquí hablamos, el curso es de las raíces de Europa, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar un poco de las fuentes espirituales de la cultura, ¿no? Y recuperar una noción de cultura que se ha perdido, es una tradición venerable y antigua, que recupera la cultura, el saber, ¿no? Como cultivo de lo humano y también se habló de ello, ¿no? Y sobre todo como un ejercicio espiritual, ¿no? La idea es que la cultura no es solamente un divertimento, que la cultura no es solamente leer y aprender o ver cosas y aprender de ellas, sino que tiene un sentido de formación del humano. En la cultura florece el humano. Por tanto, de eso cabe decir que puede existir expresiones buenas del humano y expresiones malas del humano. Pero si no recuperamos la noción espiritual, no podremos pues regenerar la cultura. Mi exposición va a tener 3 partes. En primer lugar, voy a hablar de la relación que existe entre hombre y cultura y también de las enfermedades que yo detecto, enfermedades espirituales que detecto en la cultura contemporánea. Después pasaré brevemente a hablar de la génesis de esas ideas, de por qué ha habido estos cambios culturales. Y por último, aludiendo a esta idea de cultura como ejercicio espiritual, proponer una especie de cura, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Cuál es la razón de que el humano exista? Según Remy Bragg, este es el interrogante de la cultura posmoderna, nuestra cultura, que tiene dificultades para resolverla y contestar adecuadamente. Yo sería un poco más radical y ambicioso, porque en la larga historia de esta incógnita antropológica, si hay algo que debería suscitar nuestra preocupación, es la indiferencia hacia el ser humano, el sentido y lo sagrado. De hecho, se ha producido una suerte de rendición del hombre, tras siglos de ferviente humanismo. Es incuestionable que la persona, considerada por la filosofía como el ser más sublime de la creación, lo acabamos de ver, y pese a las continuas reivindicaciones de autonomía, se encuentra en crisis. Si se está orillando nuestra singularidad ontológica y el hecho tan profundo de que cada uno seamos un quien único, es porque se está produciendo una cierta homogeneidad cultural. Existe una presión uniformadora tan fuerte que cancela o destierra cualquier sombra de disidencia. Lo curioso es que se proponga una guerra cultural, se preste atención o se descubran con zozobra ciertas manifestaciones de crisis, reparándose, sin embargo, mucho menos en las raíces humanas y espirituales de la misma. Ayer también lo comentaba un poco el obispo, ¿no? Cuando decía que no era muy partidario de las batallas culturales. Bueno, pues a lo mejor antes de una batalla cultural hay que ir un poco a la detectar, ¿no? Cuáles son las causas profundas, ¿no? El relativismo, el empobrecimiento de las expresiones artísticas, la explotación del feísmo, la pérdida de sentido de la tradición, que con tanta visceralidad y efervescencia se manifiesta en la llamada cultura de la cancelación, así como la polarización social o la denominada ideología woke, son como la punta del iceberg y, en mi opinión, constituyen fenómenos en los que se manifiesta que las fuentes espirituales se han secado. Entre otras cosas, porque se ha perdido de vista la función antropológica que tiene la cultura, ese sentido originario de cultivo y florecimiento del humano. No es casual que la crisis de la cultura coincida con la era de la posmodernidad, que a todos los efectos comienza con el inicio del postestructuralismo y con el anuncio de la muerte del hombre, culminando pues un proceso de liquidación de certezas, primero la muerte de Dios, ¿no? Y después ya en el siglo XX, sobre todo a partir de Michel Foucault y mayo del 68, pues termina con la certeza de la existencia del hombre, ¿no? como entidad, ¿no? Este tema de la muerte del hombre es muy interesante, ha sido poco trabajado, pero es un lugar común de la filosofía posmoderna. Ya no existe el hombre, como no existe naturaleza humana, bueno, pues evidentemente es manipulable la subjetividad, ¿no? En efecto, cuando desaparece la conexión de la cultura con el cultivo, se olvida paulatinamente su función configuradora del mundo. Ocurre lo mismo cuando se disipa su sentido espiritual y se corta el lazo que tiene con la idea de culto, pues es indudable que su cualidad vivificadora está indisociablemente unida a la idea de lo sagrado. Cultura tiene que ser sentido de cultivo del humano, pero también tiene de culto, ¿no? De hecho, a día de hoy, cultura es un término que o bien hace referencia a la superación de la naturaleza humana, esto lo veremos ahora con los transhumanismos que hablaron ayer, o bien exige su desaparición. Pero se emplea, por ejemplo, en la tradición de Rousseau o Freud, ¿no? Pero se emplea, en cualquier caso, de modo exclusivamente secular y superficial, como sinónimo de mero divertimento.
Entretenerse, sin embargo, puede impedir tomar conciencia del sentido de lo real. Ayer hablaba con Ricardo hay una frase de Pascal, que aparecerá en el texto. Pascal habla del problema que se plantea el hombre con el divertimento. Y un poco la cultura, bueno, se habla de cultura del entretenimiento por eso. O sea, la cultura no es que hoy esté poco relacionada con la idea de cultivo del humano, es que es lo que impide, digamos, tomar conciencia del empobrecimiento también, ¿no? Cuando se entiende como divertimento de manera superficial o frívola, ¿no? Si partimos de la reciprocidad entre cultura y ser humano, podemos hoy hablar de crisis cultural o de cambio de época, porque no cabe duda de que la condición personal está atenazada. En concreto, se está transformando el horizonte humano en la medida en que una idea clásica, de la que comentaba también Ricardo con el Salmo, heredada por el cristianismo y que la civilización occidental contribuye a repensar, se está desdibujando. Y esto impide, esta idea antropológica, que voy a comentar ahora, impide nuestra incardinación y orientación en el cosmos. Esto es muy interesante. Ayer se habló también de historia, y después comentamos en la comida, por la falta de cultura de los alumnos hoy, ¿no? Que es una cosa habitual en la enseñanza, decir que los alumnos no saben nada. Claro, yo muchas veces he pensado, cuando yo les pregunto, yo no soy historiador, me dedico a la filosofía del derecho, pero cuando les pregunto por épocas históricas, ellos no saben situarlas en el tiempo. No sabe qué va antes y qué va después, por decirlo así, ¿no? Entonces, eso es una falta de orientación en el mundo. No están orientados en el mundo, ¿no? Al menos desde Aristóteles sabemos que toda la grandeza y la miseria del humano dependen de ese extraño equilibrio entre lo sobrenatural y lo telúrico, que mantenemos como criaturas. Ni bestias ni dioses somos, ¿no? Y esto es muy importante. Es nuestra propia naturaleza lo que nos combina a realizarnos en una radical libertad, dotando a la cultura de su significado, como esa variada forma en la que se expresa o encarna la llamada de nuestro ser más íntimo. De la riqueza de esas articulaciones significativas dio muy buena cuenta Pascal cuando afirmó que el hombre supera infinitamente al hombre. Es la cultura lo que conduce a las formas de excelencia del humano a sus realizaciones más ricas y expresivas. Ahora bien, si me ha extrañado, yo también lo cito, ha estado presente un nombre que es Nietzsche, ¿no? En todas las conferencias, yo también voy a citar a Nietzsche, especialmente el autor, el que habló de la muerte de Dios, ¿no? Si hemos de recurrir a algún autor, algún pensador con cuya clarividencia podamos afrontar ese sutil desleimiento de lo personal que afrontamos, es incuestionablemente Nietzsche. Y no solo porque de un modo incomparable atisbara las consecuencias del fin de nuestra condición teomórfica, sino porque con igual acierto definió al ser humano como una cuerda tendida sobre el abismo que distancia al animal del superhombre. Es una frágil cuerda, el hombre, por tanto, que se está tomando pie de esa expresión nietzscheana, que se está deshilachando por dos tendencias. Ayer hablaron también de estas dos tendencias, yo las quiero relacionar con la muerte del hombre, ¿no? El hombre es un ser intermedio, entonces, por una parte, hay una presión del animalismo, ha comentado antes, y ahí también se habló de Singer, el animalismo, el especismo, y por otra parte está el transhiposhumanismo, que nos quiere también apropiarse de nuestra naturaleza para superarla. O sea, nos quieren rebajar la naturaleza, digamos, por parte del animalismo, o bien excederla, ¿no? Desde hace unas décadas se califica de especistas a quienes siguen pensando, entre ellos yo, ¿no?, que existe entre el reino animal y la especie humana diferencias más hondas que las de grado. No es momento de entrar en ellas, tampoco de demostrar que deshacernos de nuestra excelencia humana no solo nos degrada a nosotros, sino también a las especies que más se nos acercan. Convendría en cualquier caso detenernos a señalar someramente algunos detalles que no nos deben llevar a idealizar nuestra condición, pero sí que sirven para revelar que nuestra capacidad simbólica o el rostro, por ejemplo, son rasgos exclusivos del hombre. Asimismo lo son la apertura a la totalidad de lo real, la posibilidad de orientarnos en busca de fines en sí mismos, o el cuidado de la vulnerabilidad que transforma el mundo en algo más habitable de lo que supone el darwinismo. El tema también aquí ha salido muchas veces, el tema de la vulnerabilidad, ahora con el coronavirus y la crisis pospandémica, es más acuciante y quizá hay más interés por ello en la opinión pública, pero recuperar la fragilidad, ¿no? O sea, el hombre es un ser frágil y precisamente es un ser que, a diferencia de los animales, no deja a los sufrientes a su antojo, sino que precisamente les ayuda a sobrevivir, ¿no? Les acoge, por decirlo así, ¿no? Hay una distinción, de hecho, clave, que descubre la inconmensurabilidad entre lo animal y lo personal. Y es la podemos decir, esta diferencia, en dos expresiones griegas, ¿no? Zoe y bios, ¿no? Zoe y bios. Hay una diferencia entre la naturaleza desnuda, zoe, ¿no?, y el horizonte de símbolos y sentidos que inaugura la cultura, que sería bios, ¿no? Es una expresión que utiliza Aristóteles, ¿no?
Zoe representa la integración del hombre en la naturaleza, el contexto de sus necesidades, los apremios de la biología y del cuerpo, o sea, la parte animal del hombre. Junto a ese sustrato que reafirma la corporalidad, despierta en la persona una dimensión más amplia de crecimiento, desarrollo y configuración. Es el ámbito del espíritu que dota de significado hasta nuestra condición corporal. Se ha dicho que todo animal muere, pero que solo la persona entierra a sus muertos. Pues esto sería la diferencia, ¿no? La zoe es el morir, ¿no? Y el que entierra a los muertos, la cultura, es la propio del espíritu, que sería el bios, ¿no? Esta diferencia la utiliza mucho Aristóteles cuando habla, por ejemplo, en la política. Dice que el hombre no solamente vive, sería la vida animal, ¿no? Vivir, sino que vive bien, o tiende a vivir bien, ¿no? Con ética, ¿no? El animalismo, ahora seguimos con el animalismo, ¿no? El animalismo, incluso el bien intencionado, es decir, aquel menos ideológico que abandera un trato más respetuoso con la vida animal y el entorno natural, olvida que es precisamente la dignidad del individuo lo que posibilita una relación más sana y cordial con la realidad circundante. En la persona se integran los diversos niveles de la vida natural también, ¿no? El vegetal, el animal y el intelectual. Por eso se ha considerado al ser humano la epítome del universo. Esto sería por la parte del animalismo, ¿no? Ahora por el parte del transhumanismo, ¿no? Aunque la literatura post- y transhumanista a veces se introduzca por paisajes que son propios de la ciencia ficción y la literatura distópica nos haya ilustrado con toda la crudeza imaginable acerca de las secuelas de la obsesión perfeccionista, la posibilidad de que la tecnología modifique la realidad humana transmite una idea equivocada de la realidad radical contingencia de nuestra naturaleza. Lo hablaba también ayer con Ricardo. El tema de la tecnología no solamente tiene que ver con unos dispositivos que nos faciliten la vida, sino que también la idea de fondo, o sea, implica el uso de la tecnología, implica altera nuestra concepción del hombre también, ¿no? El hecho de que tengamos todo a la mano, todo a disposición, ¿no? De hecho, muchas veces, por ejemplo, en los alumnos o cuando se percibe una cierta frustración en los adolescentes, esa frustración aumenta en la medida en que a través de la tecnología tienen todo a su disposición. De tal manera que cualquier no o cualquier obstáculo a sus deseos lo ven, claro, evidentemente, como una frustración, ¿no? Somos seres necesitados, vulnerables, atravesados por una debilidad ontológica de la que únicamente podemos deshacernos si estamos dispuestos también a renunciar al ser que somos, ¿no? Como síntesis, hemos de atender también a nuestras humildes raíces biológicas. Obviarlas puede conducir a la más completa cosificación. Frente a la posibilidad de transformarnos indefinidamente y a la tentación del perfeccionismo especista, creo que hay que reivindicar la belleza de la fragilidad en la que se aquilata justamente la grandeza y riqueza de la persona. Lo ha puesto de manifiesto recientemente Laura Bossi. El alejamiento y medicalización, por ejemplo, de la muerte, junto a problemas relacionados como la eutanasia, expresan esa insatisfacción del ser humano con su condición vulnerable y la reificación a la que nos destina el olvido de lo espiritual. Es pronto quizá para saber las lecciones que quedarán en la memoria tras la pandemia, pero quizá en relación con nuestras ambiciones poshumanas pueda tener razón el sociólogo francés Edgar Morin cuando señala que nos está obligando a moderar muchas de nuestras ensoñaciones acerca del poder taumatúrgico de la ciencia. Pero entonces, ¿cómo definir al ser humano? ¿Qué somos en última instancia? Creo que quien mejor ha calibrado por dónde podría venir una posible respuesta es Max Scheler, que haciendo suya una idea del Renacimiento, recordaba al individuo como un compendio de la grandeza y miseria de la creación. Para poner de manifiesto esa dualidad que atraviesa a la persona, afirmó que éramos espíritus encarnados. La expresión es sumamente acertada porque llama la atención hacia aquello que nos devuelve nuestro puesto en el cosmos. En razón de nuestro ser, lo que caracteriza a la persona es la apertura, o lo que es lo mismo, la posibilidad de desvincularnos del entorno más inmediato y apuntar a lo infinito. Por decirlo con otras palabras, el apetito de trascendencia y la totalidad es lo que nos constituye, es el centro de la tensión existencial, ¿no? Y esta tensión la canalizamos a través de las principales vías de la cultura, a saber, el arte, la religión, la ciencia, la filosofía. Libertad, apertura y espíritu conforman las caras de ese embés que es la cultura. El hombre es el único animal que tiene cultura, como explicaban los clásicos, el único capaz de aspirar a bienes en sí, de no limitarse a la búsqueda de simples medios. Cuando andamos a la caza de lo que tiene auténtico valor es cuando realmente se dice que actuamos, pues la acción es lo que permite superar la mirada técnica y comportarnos más allá de la utilidad, la eficiencia, la eficacia o el rédito. También este tema lo vamos a ver después con lo que llamo yo la enfermedad utilitarista, ¿no? Pues estamos todos buscando siempre a la zaga de medios y nunca valoramos menos, paradójicamente, lo que tiene razón de fin, ¿no?
Acción y espíritu se complementan. El fin es lo que nos revela el sentido y la cultura, lo que nos pone sobre la pista de bienes ajenos a toda forma de cálculo. Ni personas ni cosas aparecen en el mundo humano desabrigadas, desnudas, a los ojos del hombre. Lo hacen en un entorno de significaciones. Esto significa que el hombre es un animal de sentido, que busca sentido, ¿no? Si descubrimos una tupida red de sentido en torno a nosotros, es gracias a nuestra índole cultural. Vivimos en un mundo interpretado, en el que lo que nos sale al encuentro ofrece una oportunidad para humanizar y para humanizarnos. Ahí lo estábamos viendo cuando veíamos pues, restos, ¿no? Eso es una forma que tiene el hombre de habitar, ¿no? El habitar del mundo del hombre es una manera de hacerlo, de humanizarlo, de hacerlo humano, ¿no? De ahí, entonces se puede ver, bueno, no me quiero meter muchos líos ahora, pero se puede ver, por ejemplo, el cambio en el mundo, en el diseño de los interiores, ¿no? Que ahora cada vez es más plano, por ejemplo. Antes era un mundo más humano, ¿no? Hay muchos autores que lo han señalado, como por ejemplo era un mundo más humano cuando el centro del salón, ¿no? Pues lo ocupaba una mesa y no la tele, ¿no? Pues ahora parece que todo el centro de la tele. O las paredes, por ejemplo, cada vez en las casas están cada vez más desnudas, espacios amplios, ¿no? Bueno, pues esto que parece una decisión estética, en el fondo también transmite, como todo el hombre, transmite una concepción antropológica, ¿no? Aunque sea implícita, lógicamente, ¿no? Vivimos en un mundo interpretado, en el que todo lo que nos sale al encuentro ofrece una oportunidad para humanizar y humanizarnos. De ahí esa sensación de sentirnos como en casa, en nuestra morada. Y cuando nos enfrentamos a lo desconocido, a lo insólito, a lo que llamamos misterio, somos capaces también de ubicarlo en una trabación de relaciones y símbolos que forman el marco de nuestra existencia. Somos seres espirituales en busca de sentido, animales hermenéuticos. De esta condición, amenazada por el nihilismo, depende la riqueza de la creación cultural. Como seres humanos no nos limitamos a reaccionar ante el impacto del entorno natural, ni estamos encadenados a la necesidad. En la medida en que interpretamos lo que nos ocurre, descubrimos finalidades o propósitos, que no son más que las huellas del ser trascendente, ¿no? Que esto es un poco también la idea de la apertura del hombre a la trascendencia como constitutivo del hombre. Por tanto, a diferencia de lo que sostiene Rousseau o nos insta a creer Freud, la cultura no desbanca nuestra naturaleza, sino que se enraiza en ella, cumplimentándola. En el libro pongo una cita de Rousseau, del Emilio, que precisamente comenta, claro, para Rousseau más importante la naturaleza, la cultura es lo que pervierte al hombre, digamos, ¿no? La civilización le pervierte. Y entonces una de las cosas que aconseja es que el niño no lea, que se le aparte los libros al niño, ¿no? No hay nada más antitético a la visión cultural del hombre, ¿no? Surge la cultura, ¿no?, de nuestras necesidades, emerge a la luz de las inclinaciones. De otro modo no conduciría al florecimiento del humano, ni expresaría su excelencia, sino a su extirpación. Pero al mismo tiempo estrena el terreno de lo superfluo, de lo gratuito, del don, de lo innecesario. Es ese confín que desborda, ¿no? La cultura es ese confín que desborda el mero vivir, que supera la desnudez de nuestra animalidad, a la que hace referencia a lo cultural y lo que garantiza que la vida sea existencia con sentido. Se ha llamado la atención sobre la vocación humana al ocio y a la fiesta. Esto me parece capital, ¿no? Recuperar al hombre como un animal de ocio. No el ocio en el sentido de una interrupción del trabajo o recargar las pilas, como se dice ahora, ¿no? Nos vamos de vacaciones para recargar las pilas, sino precisamente porque la vida del hombre tiene que ser una vida de ocio. El hombre está llamado a vivir en el ocio. En el ocio es lo que, por cierto, ocio, del término ocio en griego viene escuela, ¿no? Escolé es ocio en griego, pero bueno, eso es otro tema. O sea, no es un ser llamado al ocio de la fiesta. La fiesta es cuando uno puede agradecer las cosas, ¿no? Hay unos textos muy bonitos. No sé si fue una carta, una encíclica, yo no recuerdo exactamente el instrumento oficial, pero Benedicto XVI habló del domingo, ¿no? Precisamente como el día de la fiesta, y era muy tajante la idea de que no hay que trabajar el domingo, precisamente porque interrumpir el ritmo del trabajo implica ser capaz de agradecer, ¿no? El tema del sábado está también relacionado con esto. Cuando uno recuerda el sábado, lo que hace, igual que el domingo cristiano, lógicamente, es recordar que somos seres creados y que todo lo que tenemos dependemos de Dios, ¿no? Entonces, si perdemos el punto de vista, el sentido del ocio, estamos perdiendo el punto de vista una parte muy importante del hombre, ¿no? O sea, no es que esté haciendo una apología de la pereza, quiero decir, ¿no? O sea, se ha llamado la atención sobre la vocación humana a la fiesta. Y en tiempos más recientes ha sido un pensador de origen coreano, Byung-Chul Han, un pensador que, por cierto, de origen coreano, pero de raíces católicas, el que ha venido a recordar, por paradójico que pudiera parecer, a una Europa desvaída y anémica en términos espirituales, el marco de sobreabundancia y don propio de la persona. Esta autoconciencia nos ofrece un buen instrumento para detectar el profundo origen de las crisis espirituales y culturales. Dicho de otro modo, los síntomas de empobrecimiento cultural que detectamos en nuestro entorno constituyen indicios de una dolencia espiritual más profunda que coagula nuestra creatividad.
De la condición cultural que poseemos se corrige un hecho que no podemos pasar por alto. Lo contrario a una buena cultura no es la ausencia de cultura, sino una cultura mala. Esta mañana estamos hablando en el desayuno de esto. O se escucha buena música o se escucha mala música, pero el hombre escucha música, ¿no? Yo soy padre y, bueno, pues el tema del reggaetón y estos nuevos... Bueno, no quiero hacer aquí ningún tipo... Pero bueno, al final es eso, o sea, que el hombre va a escuchar música, entonces necesitamos darle... ¿no? Tiene que alimentarse espiritualmente. Entonces, o hay buenos libros o leerá malos, pero va a leer. O si no tiene libros buenos y si no ejerce el esfuerzo de libros buenos, pues leerá un chat o estará en internet, pero que necesita alimentarse espiritualmente porque tiene necesidades espirituales, ¿no? De ello se deriva un criterio de interpretación para nuestro momento histórico que no podemos obviar sin consecuencias. Lo explicó con especial finura y belleza Romano Guardini. La persona se abastece en los veneros de la verdad, el bien y la belleza. Así después hablaré de ellos, ¿no? Que son los bienes más excelsos, los auténticos bienes en sí, cuya virtualidad y cualidad desinteresada tiene el mérito de abrirnos a lo real. Ahora bien, dice el teólogo de origen italiano, cuando la verdad pierde su importancia, el éxito sustituye a lo justo y a lo bueno. Lo sagrado ya no se siente y ni siquiera se echa de menos, el espíritu enferma. Esta es la clave de mi libro y de todo, ¿no? O sea, de esta intervención. Si el hombre no se abastece de los buenas fuentes, pues entonces se enferma, ¿no? ¿Cuáles son las enfermedades que afligen hoy a la persona? Bueno, pues yo he detectado o he hablado de 3 dolencias, ¿no? Que me parecen más relevantes. Ayer se hablaron de alguna, pero bueno, aquí esto lo sitúo en un marco hermenéutico más amplio. Por una parte, la fiebre del ego. En segundo lugar, el relativismo. Y en tercero, la religión de lo útil. La fiebre del ego, la exaltación del yo posmoderno ha logrado democratizar la obsesión por la idiosincrasia personal. Todos queremos ser y mostrarnos excepcionales y únicos, artistas de nuestra propia vida. El egocentrismo que impregna la agenda de las nuevas identidades tiene el mismo origen que la devaluación de la cultura, puesto que nace del olvido de la naturaleza común de los individuos. Así que, a fin de cuentas, la explotación del yo nos aísla y dinamita la dimensión comunitaria. La fiebre del ego, además, corta el vínculo del hombre con lo real, impidiendo la apertura al don. Es evidente que esta enfermedad se manifiesta en la política identitaria. Hoy es muy famoso, es un tema muy preocupante para la filosofía política, la política de la identidad. Cómo se están creando nichos de identidades construidas, ¿no? Pues hasta el momento, hasta hace unos decenios, bueno, pues las identidades se construían sobre rasgos, puede ser objetivos, ¿no? Pues las minorías raciales, ¿no? La mujer. Bueno, pues ahora las identidades se construyen en base a criterios subjetivos. De tal manera que pueda haber, esto está presente en la ideología de género, ¿no? Me contaban, que yo creo que lo comprobé, que cuando uno se abre una cuenta de Facebook, yo gracias a Dios no tengo, pero cuando uno se abre una cuenta de Facebook le preguntan por el género y en el desplegable aparecen como 100 géneros. Es que o sea, hay todo tipo de identidades sexuales que se basan en la subjetividad, ¿no? En el yo. Después, la segunda... entonces, esta idea de individualismo extremo también es muy importante porque se corta el terreno común que tenemos para dialogar. Si cada uno se crece en un nicho atrapado, bueno, pues eso también impide el encuentro con el otro porque no hay mundo común, no hay terreno común, ¿no? También hablábamos el otro día, o esta mañana no me acuerdo, pues de una experiencia personal, bueno... A lo que voy, ¿no? Que yo cuando hablo en clase antes hablaba de películas o de tal y pues la gente las había leído o comentabas alguna cosa y la gente la tenía en la cabeza, pero ahora ya no, porque ahora la gente se educa en nichos. Entonces hay personas que ya no ven la tele, ¿no? Y esto es curioso que lo digamos aquí, ¿no? Que qué pena que no ve la tele. Bueno, por lo menos si ve la tele generalista, al final tenemos un mundo para compartir, ¿no? Y uno habla de un partido de fútbol, ¿no? A mí no me gusta el fútbol, pero yo sabía que había ganado el Madrid o el Barça o lo que sea, ¿no? En cambio ahora una persona puede vivir sin tener noticia de nada común. ¿Por qué? Porque pues ve las series, elige las series que ve, los tweets que utiliza, en fin. Entonces vivimos en nichos, ¿no? Y esta experiencia de falta de lo común es muy importante, ¿no? Es muy grave, yo creo, ¿no? Hay nichos incluso educativos. No tenemos... O sea, yo, por ejemplo, en clase podemos hablar ahora de los incendios, ¿no? Que es una cosa común que todos hemos visto. A lo mejor llegas a clase y hay gente que no sabe que hay incendios en España, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque él se dedica a ver series de tal, ¿no? Va con los cascos. O sea, creo que hay una falta de terreno común. Después, la segunda enfermedad sería la mentalidad relativista,
que forma parte de las secuelas provocadas por la pérdida del sentido, ¿no? Cuando se estropea la sensibilidad para captar el valor intrínseco de las cosas, la escultura queda desprotegida y es fácil que se cuelen criterios artificiales de diferenciación para ocupar el vacío dejado por la desaparición de la verdad objetiva. Si desaparecen los criterios objetivos, todo es susceptible de valorarse de otra manera. Esto pasa, por ejemplo, en el mundo del arte. El mundo del arte, con independencia de que sea difícil, que es el arte, toda esta cuestión, pero si no hay criterios objetivos, hay que meter criterios objetivos en el mundo del arte. De tal manera que hoy se valora o se puede decir que el mejor artista, una de las posibles maneras de medirlo, es aquel que más gana, o aquel que, ¿no?, tiene más, ha ganado más dinero en una subasta, cuando eso no es así. No tiene por qué serlo, ¿no? El relativismo, además, es el caldo de cultivo, la antesala de una enfermedad más peligrosa, que es la indiferencia. Me contaron recientemente que hay una serie, que esto también es interesante. El tema del paso del drama a la indiferencia es importante, ¿no? Cuando hay drama, bueno, por lo menos hay todavía esperanza, ¿no? Una película, por ejemplo, en la que muestre el bien y el mal, aunque cometa el protagonista el mal, al final diferencia. Me contaron que hay una serie ahora en Netflix, ¿no? Yo no la he visto y no me acuerdo la esta, en la que son jóvenes que viven en entornos deshumanizados, desintegrados, pues parejas rotas, drogas, promiscuidad sexual en todos los sentidos y géneros y identidades. Y lo más preocupante, me contaba que un experto en cine me decía que lo más preocupante es que los personajes demuestran indiferencia, es que no están preocupados por eso. Lo viven como algo más, lo viven como lo más normal, no le dan importancia, ¿no?, esas cuestiones. Eso es más preocupante, ¿no? Por último, la última enfermedad, la religión de lo útil, ¿no? La idolatría de la utilidad se ha introducido subrepticiamente por los medios de la cultura, resecándola. No es que haya que abominar del provecho, pero lo espiritual y lo cultural se agostan si dejan de tener a la vista fines o bienes en sí. Al observar todo lo que se halla a nuestro alrededor, desde las cosas hasta las personas, como posibles medios para el logro de fines, no las dejamos manifestarnos como son y obturamos las fuentes de significado más profundos, ¿no? Hay un profesor de filosofía del derecho de Harvard, se llama Michael Sandel, que pone un ejemplo, que es un crítico de la teoría del utilitarismo, ¿no? Y bueno, pues pone un ejemplo, es una persona que hace muchos debates en clase. Uno de los ejemplos que pone para explicar el utilitarismo, cuenta que en el Ayuntamiento de Washington, pues estaban preocupados, el departamento de colegios y educación estaba preocupado porque no leían los niños, ¿no? Y entonces lo que intentó fue, para que leyeran, darle $1 a cada niño que leía el libro, ¿no? Un libro, $1, ¿no? Entonces, esto aumentó mucho a la gente que leía, ¿no? O sea, que leían más libros, aunque le leían más cortos, decía, ¿no? Pero aparte de eso, decía, un poco lo que se trata de explicar es que alguien que lee por ganar $1, pues no está del todo adecuado, no está valorando el valor de la cultura, ¿no? Da igual el ejemplo que pongamos, ¿no? Pero que haga las cosas por dinero, aunque el resultado sea bueno, ya que puede descubrir la lectura con el dólar, en el fondo es una manera de pervertir también el valor moral de las cosas, ¿no? Hay cosas que tienen un valor en sí y que no están sometidas a precio, cálculo, etcétera, ¿no? Voy a pasar al punto de vista de la genealogía, y voy más rápido así, desde el punto de vista de la genealogía de estos problemas, ¿no? En la crisis postmoderna creo que confluyen principalmente tres movimientos, ¿no? Movimientos en tres áreas, ¿no? En la religiosa, en la epistemológica y una más amplia que tiene que ver con las formas de vida. En términos religiosos se alude a la secularización, y no cabe duda de que el proceso secularista, que afecta de modo más evidente a las instituciones, tiene un trasfondo indudablemente espiritual. El cambio más relevante es la renuncia por parte del hombre al reconocimiento de su condición de criatura. De hecho, la alteración originada por las nuevas ideas se ha visto en términos de revuelta o rebelión, en la medida en que se ha producido un paso del marco teocéntrico a uno antropocéntrico. Autores como Eric Wegelin, Alisa Broer o Kerr Levith han puesto de manifiesto ese proceso de desacralización que no solo implica la pérdida de sentido del mundo natural y su posterior explotación económica, sino también la desorientación espiritual del ser humano. Cultura viene de culto, de modo que cuando se posterga la naturaleza del ser humano y de la realidad como dones creados, se pierde la íntima conexión del hombre con lo que le rodea. Mientras que la creaturalidad exige el respeto agradecido, la autonomía y la secularización hacen del hombre el dueño y señor de un mundo natural, desposeído de sentido, visto como materia bruta. La relación que tiene el hombre con el cuerpo ahora es así, ¿no? Es mi propiedad y yo con mi cuerpo hago lo que quiero. Puedo, por ejemplo, alquilar mi vientre si quiero,
O puedo, por ejemplo, teniendo en cuenta que una célula embrionaria pues la considero mía, pues puedo desprenderme de ella también, ¿no? Y también puedo, por cierto, morir o decidir mi muerte. No porque esté enfermo, sino porque en ejercicio de mi autonomía, como mi cuerpo es mío, hago con él lo que quiero, ¿no? Pasemos al prisma epistemológico. La capacidad técnica se conforma como la piedra de toque de la nueva concepción de la ciencia, lo cual no deja de ser un corolario de la desacralización. Desacralizar quiere decir que se deja de leer el cosmos como símbolo. Se atiende más a la causa eficiente que a la teleológica. Esto es evidente en el cambio científico, ¿no? Ya lo que nos interesa no es el para qué, sino de dónde proceden las cosas, ¿no? El hecho de que se soslaye esta última, la teleología, el fin, el sentido, en cuya consideración se basa, por cierto, una de las pruebas de la existencia de Dios, habla por sí mismo. A diferencia de antes, ahora se trata de explicar la realidad no como salida de la entraña paternal de Dios, sino más bien, como se dice en latín, ¿no? Et si Deus non daretur, como si Dios no existiera. Un científico, no sé quién era, no recuerdo si Laplace, que decía lo de, le preguntaron, bueno, ¿y Dios dónde queda en su sistema? Dice, Dios es una hipótesis que yo no necesito, ¿no? Si nos asomamos a la filosofía pagana o cristiana, descubrimos otras actitudes, ¿no? Que están centradas en la admiración por lo creado, lo que no marca solo el punto de inicio de la reflexión, sino también la meta, el destino o lugar de la llegada de la misma. En el término filosófico, el asombro filosófico no es solamente el inicio de la filosofía, como se suele explicar, sino también el punto de llegada de la filosofía, ¿no? La filosofía sigue siendo, siempre se asombra, ¿no? Bajo este prisma, el conocimiento se puede entender como un bien en sí, puesto que se reconoce en él una finalidad meramente contemplativa. De ahí que la actividad más alta sea el ejercicio de la sabiduría, que aproxima al hombre a Dios, entendido como sabiduría eterna, ¿no? La concepción moderna abandona estas convicciones para apuntalar a través de la técnica el dominio del universo sobre el resto del hombre y finalmente sobre sí mismo. El saber, como ocurre en autores como Bacon o Hobbes, se define por el poder creador del que dota al ser humano. En términos espirituales, esto es muy importante porque ayer hablábamos también de los símbolos, nos hablaba una conferencia de lo simbólico, ¿no? Esto es muy importante porque hay una reinterpretación optimista y esperanzadora de la caída, puesto que en ella se ve el acontecimiento que hace posible al hombre encaramarse al lugar de Dios para desbancarlo, ¿no? La idea de que el árbol del conocimiento del bien y del mal, entonces come del árbol del conocimiento y se hace como Dios, ¿no? Prometeo sustituye a Adán, del mismo modo que es el éxito y no el castigo la secuela que deja la ibris o la ambición. Hay una constante en la cultura pagana, bueno, y después cristiana, como la ibris, la ambición del hombre, el intentar ser como dioses, eso se traduce en una devaluación del humano. Se deviene contra el propio hombre, ¿no? En cambio, en estas nuevas interpretaciones, bueno, es así. Es curioso también, por ejemplo, que la cita que aparece en la tesis de Marx, ¿no? Que fue sobre Demócrito, un atomista, es una cita de Prometeo, la revuelta del hombre contra Dios, ¿no? La alteración del símbolo, de estos símbolos de la caída, es sumamente elocuente. Otro símbolo es Fausto, que altera el Evangelio afirmando no que en el principio era el verbo, o sea, no que en el principio es la palabra, el significado, el sentido, sino la acción, la potencia, la capacidad transformadora y técnica del hombre. Por último, vamos a referirnos al proceso de modernización cultural que modifica las formas de vida. La modernidad, cuyo legado es el que estamos considerando, construye su humanismo zafándose de dos raíces: el entramado cosmológico de los griegos y el marco teológico cristiano, negándose a extraer la legitimidad de instancias diferentes o superiores al ser humano. La idea de autonomía moderna, que es muy, que se estudian todos los filósofos, podemos decir que hay una contraposición entre la idea de autonomía y de dependencia, de ser creado y ser no creado, ¿no? Para explicar en términos culturales su prevalencia sobre el entorno, la modernidad cifra la superioridad del humano no en su condición de ser creado, tampoco en su dependencia ontológica, sino en todo lo contrario, en su capacidad para apropiarse del mundo físico-natural y explotarlo como si fuera su creador. Toda esta aventura, cuyos variados flecos acabamos de referir, termina en el más estrepitoso de los fracasos. Y esto es lo paradójico: esa revuelta contra Dios que busca reivindicar lo humano termina por volverse contra el propio hombre. Un humanismo malentendido, en lugar de apuntalar el sentido, nos conduce al nihilismo. El saldo que arroja no es un hombre encumbrado, sino humillado, desnortado, dividido entre un mundo sin sentido y una naturaleza esquilmada. Esto, el que mejor explica todo esto, no sé si os hizo referencia, creo, Alejandro ayer a él, es un autor francés que se llama Rémi Bragg, ¿no? Que tiene una trilogía, en la última parte está dedicada a el periodo que va desde el humanismo hasta la muerte del hombre, que hemos comentado antes, ¿no? Entonces, esto parece paradójico, pero al final podemos constatar
en la historia de las ideas como una noción del hombre como ser criatura dependiente de Dios y tal, conduce a un hombre encumbrado, ¿no?, a una cultura más excelsa, y en cambio una cultura en la que es antropocéntrica y eliminas a Dios, pues conduce a la muerte del hombre, ¿no?, que es un poco la lectura que se puede hacer de la modernidad y después de la posmodernidad, ¿no? Afrontemos para concluir la última cuestión. ¿Dónde, pues, encontrar la salvación del humano? Quizá podríamos hallar una posible respuesta recordando la larga tradición sapiencial que ha visto la cultura, y en concreto la filosofía, no como un saber, sino al modo de un ejercicio espiritual. Lo que se requiere no es acumular datos, un incremento de la información o de nuestros conocimientos, no mayores competencias, hoy la educación se basa en las competencias, ¿no?, sino una mayor hondura, así como un saber más existencial que repercuta sobre nuestras formas de vida y sea capaz de cauterizar las heridas de nuestro ser enfermo. Michel Foucault estudió esa dimensión sobre el cuidado de uno mismo, que se inició en los albores de la cultura griega y que con sus variedades y transformaciones llega hasta nosotros. Porque el individuo posmoderno está aquejado de una dolencia interior y profunda, que tiene que ver sobre todo con la forma en que afronta su vida. Hay hartazgo y la conciencia inexorable de insatisfacción. El propio Guardini, al referirse a la crisis espiritual de la persona, afirma que sólo era posible salir de esas preocupantes circunstancias a través de una inversión radical del pensamiento, de una conversión. El término conversión, aquí evidentemente en nuestro contexto no suscita mucha preocupación, pero cuando se habla, yo hablo de esto alguna vez en otro marco, ¿no?, y claro, conversión la gente se asusta un poco porque parece que hace referencia a lo religioso. Evidentemente hace referencia a lo religioso, pero la conversión que emplea el cristianismo procede de un concepto griego que vamos a ver ahora, ¿no? Un concepto griego que procede de la filosofía griega, que es la metanoia. La filosofía implica una conversión del individuo, ¿no? Pesan tanto sobre nosotros los dogmas secularistas que hemos olvidado que la conversión, lo que en griego se denominaba metanoia, cambio del nous, no tiene origen cristiano sino pagano, y que desde Platón conforma la meta más alta del cultivo del saber, que tiene como fin, por decirlo con palabras del filósofo checo Jan Patočka, no ver cosas nuevas, no descubrir cosas, sino ver las cosas de una manera nueva, que es muy distinto, ¿no? De nuevo, ha sido Nietzsche el que ha propuesto el camino para la reconstrucción de la cultura. Se refiere a ello en Crepúsculo de los Siglos, cuando comenta las 3 tareas para las que a su juicio se requieren maestros. Dice Nietzsche: se ha de aprender a mirar, se ha de aprender a pensar y se ha de aprender a hablar y a escribir. Eso sería un poco la función de las humanidades, por resumirlas, y la que lleva al cambio espiritual, ¿no? Concretando Nietzsche, ¿no?, así las fuentes de la espiritualidad, en cuyo ejercicio estriba, al fin y al cabo, la realización de la persona. Darse cuenta de que la cultura constituye un recurso imprescindible, de que el hombre ha de satisfacer sus necesidades simbólicas, tiene más consecuencia de las que a primera vista imaginamos. No solo nos recuerda que no hay manera de sortear nuestra naturaleza espiritual, ni que el que cultiva su alma parece ser el más querido de los dioses, como dice Aristóteles. Tampoco supone rememorar el poder transformador de la cultura. Quiere decir que allí donde se encuentre el hombre, tiene que crear una atmósfera cultural. Debemos apostar por una cultura catárquica, en la que la verdad no sea tanto el predicado de una proposición como la claridad que se adivina al alzar la mirada en una travesía de búsqueda e indagación. No se puede afirmar que sea la concepción imperante, no lo es, pero era la que compartían Platón, Aristóteles, Plotino, Santo Tomás y muchos pensadores insignes. Tal vez no sea superfluo recordar que, según el discípulo de Sócrates, salir de la caverna exigía primero volver el rostro hacia el punto donde asomaba el resplandor y después proceder a la ascensión. Son esos movimientos que Platón denomina periagogé y anábasis lo que principalmente nos lleva a la conversión, ¿no? Haríamos mal en interpretar este tipo de imágenes únicamente como metáforas disparatadas o ingenuas, porque son símbolos muy meditados para transmitir la verdad de una experiencia contemplativa que rebasa lo que el lenguaje puede comunicar. ¿Cuáles son las fuentes de la cultura que descubrimos mediante la conversión, mediante la metanoia? La tradición habla de 3: la verdad, el bien y la belleza. La finalidad es recuperar la inteligibilidad del mundo, la idea de sentido.
Los clásicos explicaban la vastedad del espíritu considerando al hombre capax universi, capaz del universo, ¿no? Mirar la realidad no exige desprenderse de lo cultural, porque esto último no supone una antojera ni una guarida, sino la grieta para salir de ella. Aprender a mirar quiere decir evocar de nuevo lo que nos enseña la cultura, que vivimos sumergidos en constelaciones de metáforas y que el hombre es el único animal que contempla. La realidad se presenta como don cuando se manifiesta con el ropaje de la verdad, de la belleza y el bien, que son las coordenadas de la cultura y las sustancias que requiere para recomponerse. Solo en el contexto hermenéutico de una realidad donal puede producirse la transformación del humano, porque es esa la condición de posibilidad de la revelación. Por un lado, la verdad muestra que la realidad es inteligible y que se haya destinada a encontrarse con el ser humano, porque este es un huésped amoroso de lo real, ¿no? A través del encuentro con lo real podemos comprobar una verdad que hoy solemos olvidar. Somos animales que necesitamos sentido, pero no podemos procurárnoslos nosotros mismos. Sin una instancia superior, sin una incardinación en el mundo de lo simbólico, no estamos en condiciones de responder a la pregunta que más debería inquietarnos y con la que abría mi intervención. ¿Por qué es bueno vivir? ¿Cuál es la razón del humano? Este es el interrogante que late en toda la historia de la cultura y también el que anima la búsqueda de significado en qué consiste una existencia lograda. Muchas gracias.